Saludos amigos y seguidores de Izquierda de Nacimiento. Es para mí un gusto encontrarme el día de hoy con mis compañeros Rosy y con Ricardo, un nuevo colaborador del equipo de Izquierda de Nacimiento. Bienvenidos. Gracias, Ivonne. Bien, muy buenos días, Cristian. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. El día de hoy toca poner a la mesa un documental que me ha puesto a pensar sobre los fines de la educación, y no solo en México, sino a nivel mundial. El documental se llama Un crimen llamado educación, dirigido por Jürgen Klarik, y es la investigación de una tesis antropológica realizada en 14 países. Bueno, sin más, pues me gustaría iniciar con una pregunta hacia ustedes. ¿Por qué creen o qué piensan del documental? ¿Por qué se llama Un crimen llamado educación? Bien, a mí me gustaría contestar. Antes de contestar, Cristian, bienvenido. Este es tu segmento a partir de hoy, que vas a colaborar con Ivonne. Y a todos nuestros seguidores, de verdad, no se pierdan estos documentos que vamos a empezar a analizar, toda la información que pretendemos darles sobre el análisis de todo lo que se llama sistema educativo en el mundo y también centrándonos un poco en México y en Latinoamérica. Pues bien, a mí me interesa comentar que me pareció atractivo y es la preocupación de Jürgen Klarik por hacer una investigación respecto a lo que está aconteciendo en el sistema educativo en el mundo. Yo creo que el hecho de que le haya puesto crimen como título, porque ese es el título, se debe sobre todo a lo que realmente está ocurriendo con los sistemas educativos a nivel mundial. Si recordamos, por lo menos los que hemos estudiado pedagogía o alguna ciencia relacionada con la educación, tenemos claro que desde las primeras culturas, es decir, antes de la era cristiana, tanto griegos como romanos, hebreos, creo que todas esas culturas habían pensado en la educación como un modo para ir puliendo a la sociedad. Sin embargo, cuando nosotros analizamos ya la forma de vida justo de esas culturas, vemos una notoria división entre lo que es el deber ser y el hacer. Por ejemplo, cuando vemos la cultura griega, pues esta es muy notoria, la división de clases era muy notoria. Una ciudad que es Atenas para la gente pensante y otra ciudad para la gente ruda, que se dedicaba a prepararse para la guerra. Y si nos damos cuenta, los romanos, por ejemplo, siempre pensaron en ampliar su dominio. Entonces, yo considero que prácticamente desde que surge la idea de la educación, ya lleva ciertos matices también de división. Y esto me lleva a pensar mucho en un libro, en la obra de Carlos Marx, en La Sagrada Familia, donde él y Federico Engels hablan acerca de la propiedad privada, etc. Y recuerdo que hay un apartadito donde dice que cuando el hombre se vuelve sedentario, prácticamente se vuelve salvaje. Y surge la propiedad privada, y cuando surge la propiedad privada, pues la división de clases y toda esta situación. Creo que la división de clases nos ha llevado a esa pugna, porque parece que vivimos como en una especie de competencia, pero desleal, que ha fracturado mucho nuestras formas de relación con los otros. Jürgen Klarik, si en algo se centra, es en cómo hemos privilegiado en los sistemas educativos la información por encima de la formación. Y se critica duramente cómo es posible que no hayan valores,
¿Cómo es posible que la escuela no piense en la felicidad del ciudadano? Y creo que muy oportuno a lo que hoy día se está discutiendo acerca de si la escuela realmente prepara para la vida. Entonces, me gustaría continuar en otra ronda. Quisiera escuchar también a Cristian. Gracias. Sí, maestra, primero pues agradecerle su bienvenida a ambas, y pues saludos a todos. Bueno, de igual forma, a mi parecer del título, es como que trata de dar la cara de lo que en realidad siempre ha sido la educación, que nos han dicho que sí ha avanzado la educación, que hemos tenido nuevas enseñanzas, pero al final de cuentas siempre el objetivo ha sido el mismo, siempre nos han encerrado en ese círculo educativo y no nos han implementado lo que en realidad son las necesidades. Solo se han enfocado, como decía el video, para una empresa, para que trabajemos en eso y no, digamos, no seamos independientes de todo eso, sino nos hacen dependientes de lo que lo que ha sido el gobierno y lo que quiere que seamos. En otra parte del video escuchaba que decían lo que era de las ciudades griegas y la romana, pues sí, siempre ha sido así. Igual hay unos que se ven de un lado que tienen un punto de vista diferente al, por ejemplo, el nuestro, pero siempre ha englobado en lo mismo esa política educativa, siempre han querido sofocarnos en solamente un punto medio. Claro, dentro del video pues hace desde mi punto de vista, una crítica finalmente desde el nacimiento de la escuela ya como sistema. Entonces es importante porque tendríamos que ver qué tanto ha cambiado desde que inició a formarse una escuela donde solo formaban obreros para las clases más altas. Y tendríamos que hacer también una pregunta que yo creo es muy importante: ¿qué tanto ha cambiado desde que tenemos ahora ya una escuela en 2020? ¿Qué tanto también maneja ahora las emociones del ser humano para ya no tener un ser humano que solamente recoge información básica, sino tiene un pensamiento crítico? Yo quiero contestarte. Yo creo que no me centraría en ese planteamiento. Yo creo que me centraría más en un verdadero análisis del sistema educativo, pero desde los primeros comienzos de su análisis. Y yo insisto en hablar un poquito de la educación que hemos venido heredando a lo largo de la historia. Sí. Porque también me parece bastante injusto decir o cargar la mano al sistema educativo en este nuevo milenio, no en el 2020, Ivonne, yo creo que hablo del nuevo milenio. Cuando venimos arrastrando muchas deficiencias desde siglos anteriores. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos la educación en la Edad Media, yo me atrevería a decir que el cristianismo sí afectó mucho al sistema educativo, porque si bien no recoge el cristianismo, bueno, ni siquiera el cristianismo, yo más bien me refiero a la Iglesia Católica, porque creo que la Iglesia Católica ha contribuido bastante para perjudicar a la educación. Y voy a decir por qué. Porque si bien en la Iglesia como institución se habla acerca de los ideales que tenía Jesús, pero creo que nunca se hacen de manera reflexiva. Yo creo que la Iglesia Católica, y lo demostró Martín Lutero, yo creo que manejaba a su antojo a la sociedad, manipulaba, es el término correcto.
Yo creo que la Iglesia Católica siempre privilegió sus intereses y si nos damos cuenta, la educación por siglos estuvo en manos de esa institución. Entonces, lo que te quiero decir es que estuvimos por años en cierta división, en cierta enajenación. Sí. A mí me gusta mucho y recomiendo una obra de Jacques Le Goff que se llama Los intelectuales de la Edad Media. En esa obra, Jacques Le Goff nos habla acerca de cómo el grupo de la clase pobre, el pueblo, estaba luchando por mejorar sus condiciones, porque incluso en ese tiempo ni siquiera eran considerados aptos para la escuela. Los únicos que tenían derecho a la escuela era la monarquía, era uno que otro ciudadano del pueblo, pero que era padrinado por la Iglesia Católica y se formaba bajo esos preceptos. Entonces, si te das cuenta, había mucha división de clases, era muy notoria. Jacques Le Goff nos dice en esa obra que los goliardos, él habla de los goliardos, la gente del pueblo, abanderada por Abelardo, Rabelais, Eloísa, entre otros, lucharon mucho por demostrar que la gente del pueblo también tenía intelecto, porque se negaba la capacidad de la gente del pueblo. Pero, si te das cuenta, entonces ha costado mucho que el pueblo pueda tener acceso a la educación. Y bueno, esos ideales se fueron arrastrando. La educación en Europa, nos guste o no, pese a que Europa tiene mejores condiciones de vida que, por ejemplo, Latinoamérica, pero tampoco la libran, su educación no es buena. Por ejemplo, el bullying. El bullying es un fenómeno que está atacando bastante a esa sociedad. En 2007, estando yo en España, fui a acompañar a una chica, con la hija de la señora con la que yo viví, a recoger su boleta de notas. Y la verdad es que, Ivonne, yo me asusté. Era un gritadero de una chica que le reclamaba al maestro, pero con un tono entre vulgar y poco correcto. Entonces, yo al preguntar cómo estaba el sistema educativo, porque yo conocía el infantil y conocía la primaria, pero desde la ESO, que aquí equivale a la escuela secundaria, en adelante, era una pugna entre alumnos y docentes. Hay una serie, por cierto, que se llama Merlí, que pasa en Netflix. Cuando nosotros vemos esas escenas, nos damos cuenta de cómo está el sistema educativo en Europa. O sea, incluso yo que estudié pedagogía ahí, recuerdo que muchos maestros lamentaban que de repente se le dieran demasiado, se soltara al alumno, porque eso fue lo que pasó, se soltó al alumno. Y los valores de la sociedad anterior se fueron deteriorando. Porque también tengo que reconocer que pese a la influencia de la Iglesia Católica, y luego, bueno, ya no solo la Iglesia Católica, sino otras instituciones, incluso la familia como institución, en otro tiempo fomentaba el respeto a la gente mayor incluso. El respeto al que se paraba enfrente tuyo y te intentaba dar una enseñanza. Pero el documental del siglo pasado hasta la fecha, hemos soltado a los alumnos, aparentemente. Entonces, es de verdad, la escuela perdió la brújula. Y creo que es lo que dice Jürgen Klarik, y lo demuestra con sus investigaciones. Perdón, pero creo que querías hablar, Ivonne. Sí, claro, el documental pues también hace referencia a eso de los valores y también el bullying, ¿no? Que por ejemplo, como hace la comparación de los 14 países, dice que en algunos países pues su sistema puede ser el mejor en cuanto a conocimientos, ideologías,
pero en cuestión de valores y todo lo que tiene que ver con la felicidad, que lo retomábamos también desde el principio del ser humano, pues sufren muchas carencias. O sea, no forman personas felices, sino personas que van a responder a una sociedad, pero que no solo van a responder sino solamente en la idea del trabajo, de lo profesional. Pero entonces cuando hace la reflexión sobre esa persona como ser humano, como un ser feliz, pues notan que hay carencias. A ver, yo tengo una pregunta que hacerles a ustedes como jóvenes. ¿Ustedes realmente consideran que la escuela los prepara para digamos, la acumulación de información? ¿Realmente ustedes acumulan información? Me gustaría responderla. Sí, sí, claro. Bueno, como creo yo que es el sistema educativo que nosotros llevamos, hasta cierto punto nosotros mismos llegamos a ser acumulativos nada más. Llegamos a preocuparnos solamente por tengo que aprenderme esta información para después repetirla, porque es lo que hacemos, para después repetirla y contestar, por ejemplo, un examen o al momento de hacer una exposición, es igual, de misma forma. Tú recabas esa información, te la guardas, la aprendes y la estás repite y repite y repite para que al momento termines leyéndola. Solo juntas esa información, te la acumulas y al final de cuentas haces lo que pues la gran mayoría la lees, terminas estresándote tú mismo. Entonces es como solamente juntas toda esa cantidad de información para intentar repetirla. Es lo que se hace, es lo que yo creo que así la gran mayoría lo hace. Ya. ¿Y tú, Ivonne, qué opinas? Sí, claro, entras en un proceso donde tienes que responder a ciertas demandas, entonces empiezas a memorizar. Y hay una gran diferencia entre memorizar y hacerlo tuyo, reconocerlo como parte de ti, para algo que no puedas solamente repetir, sino también criticar, argumentar. Entonces, pues yo creo que en cierto punto sí nos obligan a solamente llenarnos de información, como si fuéramos, no sé, se me viene a la mente pues unos vasitos de agua, ¿no? Nos dan la información, porque es cierto, en la actualidad obtenemos información de todos lados, buena o mala, pero la obtenemos. Mira, Ivonne, yo te voy a contestar ahora la pregunta que nos hiciste al inicio, de si es o no un crimen la educación y por qué considera uno que es o no crimen. Pues para mí sí es un crimen. Y es un crimen en la medida que no responde ni a lo uno ni a lo otro. Es decir, ni a la acumulación de información, ni tampoco a la moral o a la parte emotiva de la persona. Y te voy a decir por qué. Cristian nos acaba de dar, creo, la pauta para analizar ese punto. O sea, los estudiantes llegan a la escuela y creen acumular información, pero no la acumulan. O sea, los estudiantes de ahora se preparan para el momento inmediato y nada más. Y como se preparan para el momento inmediato, lo que menos hacen es buscar información. Porque cuando tú te pones a buscar información, entonces ya echas a andar otro tipo de herramientas, otro tipo de habilidades de pensamiento superiores. Pero por lo general, los estudiantes de ahora lo que hacen es bajar información, la primera que les caiga, por el título que suene, pues, vamos a hablar de la Revolución Mexicana, pues le bajo Revolución Mexicana y aunque no diga nada de la Revolución Mexicana. Entonces, ¿sabes? No hay esa búsqueda de información. Y por otro lado, en la parte emocional, de verdad, es un crimen en la medida que ni el núcleo principal, que es la familia, no cuida ese aspecto tan importante de la vida.
Entonces, la escuela no solo es docente-alumno, eso nos tiene que quedar bien claro. Y eso ustedes como pedagogos lo saben. La escuela también son los padres de familia. Y hoy día, de quien menos apoyo tenemos es de los padres de familia. Yo lo he discutido mucho en otras ocasiones. Cuando hablo de padres de familia, no me refiero a los otros y yo no me incluyo. Yo también soy madre de familia. Pero los padres, incluso nosotros los que somos docentes, también delegamos toda la responsabilidad de nuestros hijos a la escuela. Y ese es el error. Entonces, es un crimen, aunque Jürgen Klarik en la investigación demuestra que la parte más fuerte del crimen de la educación radica en no cuidar la parte emocional del sujeto, hay que analizar también el tipo de entrevistas que hace. Sí. Si nos ponemos a entrevistar a estudiantes de pedagogía, a estudiantes normalistas o a profesores, yo al menos las preguntas que miro que hace Jürgen Klarik en el documental a docentes, y no me refiero a docentes mexicanos, porque lo hace a docentes del mundo, a 14 países, tú lo has dicho. Sí. Creo que también como docentes dejamos la responsabilidad en otros. Hay algo bien importante que dice en el documental sobre los docentes. Dice que en su investigación descubrió que por lo general muchos de los que nos vamos por esta carrera lo hacemos porque no tenemos opciones en otras universidades. Y eso sí es grave, porque ya llevas, de entrada ya no llevas todo el agrado por la docencia. Y luego entonces, tu formación, obvio, no es tan buena como docente. Las instituciones que te forman también dicen mucho, dejan mucha tela de dónde cortar. Y si no tienes ni la parte académica, ni la parte emocional, entonces, ¿qué tienes? Considero que ahí radica esto del crimen de la educación. Bien, eso es mi punto de vista. Me gustaría tomar la palabra. Adelante, Cristian. Pero primero, Ivonne, ¿qué vas a comentar? Tú, Cristian. Ok. Mismo con eso, retomando lo que hablaba la doctora, es lo mismo que pasa, ¿no? A los docentes les dan un plan de trabajo y ese plan de trabajo es lo que los rige, es lo que les dice prácticamente qué enseñar. No les dejan como que ellos nacer todo ese conocimiento que ellos tienen y dotar a los alumnos de ese conocimiento. A ellos prácticamente están regidos por un plan educativo que no tienen que salirse de los límites del plan educativo, sino seguirlo como tiene que ser. Entonces, a final de cuentas, pues a nosotros como alumnos, en un futuro vamos a ser como robotcitos. Vamos a seguir esa línea, ese caminito que nos van planteando desde el sistema educativo hasta la misma sociedad. Y somos como robotcitos que vamos siguiendo un camino, vamos siguiendo una orden, seguimos regidos y vamos a seguir regidos mientras no cambie esto, mientras no tengamos nosotros nuestra propia ideología y crezcamos como seres, como personas, y lleguemos a pensar y lleguemos a preguntarnos ¿y qué es lo que quiero yo? ¿Cómo es que quiero yo resaltar en esta sociedad? Hasta ese punto nosotros vamos a seguir siendo esos robotcitos manipulables, esos títeres que somos hasta ahora. Y hablo en general, no solamente aquí, sino en muchos países. Lo notamos en el documental, cómo es que los docentes se expresan, cómo llega a decir Jürgen de todo. Entonces, pues sí, prácticamente robotitos, que vamos a seguir así, regidos por un dictamen que así va a ser. Claro. Sí. Yo creo que hay un punto, un eje, y que el documental lo toca muy bien.
la formación del docente y lo que siente el docente. En la sociedad, el papel del docente se ha ido devaluando hasta tal punto donde de todo tiene la culpa. Y como lo decíamos, ¿no? La educación es un trabajo que no solamente pertenece al docente, también tiene que ver los padres de familia. Pero desafortunadamente, lo decía el documental, pues si un docente no es feliz, no va a poder hacer bien su trabajo. Si no sabe manejar sus emociones, si no sabe lo que va a enseñar y si no lo hace con el corazón también, yo creo que también es un punto muy importante porque decía, hay distintas formaciones y hay muchos que nada más dicen voy a ser docente porque no me queda de otra, porque lo que estudié no hay trabajo, entonces me voy a buscar una plaza y pues voy a tener un trabajo seguro. Yo creo que también desde ahí es importante analizar cómo es que el papel del docente también hasta cierto punto, porque lo decía, ¿no? No es un trabajo del cual se tenga mucho dinero, o sea, no. Sí, entonces, pues yo creo que también hay que tener docentes que sean comprometidos, que estén bien con su hacer, no solamente que hayan buscado una salida. Y también lo mucho que se ha devaluado el papel dentro de la sociedad de un docente. Antes eran más respetados, más queridos incluso, ¿no? Ahora es muy diferente. Ahora vemos que, como lo decía la doctora, ¿no? El alumno se pone al tú por tú con el docente, perdiendo esa línea de respeto. Sí, Ivonne, yo quiero comentar algo, porque de repente en el documental, Jürgen Klarik no deja lugar a duda. Él menciona la importancia que tiene la carrera docente. Uh-huh. Incluso dice que es tan importante como la carrera de médico. Un médico entra al quirófano y tiene que estar bien preparado porque si no se le muere el paciente. Lo mismo pasa con el docente. Sí. Dice, es que imagínate, pasa por las manos de un docente, una persona que tiene que formar. Y que la tiene que formar para bien, porque si no ya se nos fue para el mal. Pero también habla de algo muy importante, que el docente dice que está muy solo en la escuela. Pero cuando habla del docente que está muy solo, no se refiere a todos los docentes, o sea, él habla del docente creativo, del docente reflexivo. Sí. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la sociedad, insisto, no hablo de México nada más, hablo del mundo, porque me ha tocado ver otros contextos, he vivido en otros contextos. La sociedad se vuelve cómoda. De modo que si los alumnos hoy día tienen muy poca posibilidad de elegir a los buenos maestros, porque los alumnos se van más por el grueso de la persona que los apapacha, pero no en un sentido positivo para que la estudiante logre desarrollar sus emociones. Yo no creo que un docente que no tiene aspiraciones, que no tiene una buena estructura familiar, una buena organización familiar, yo no creo que ese tipo de docente pueda darle a un estudiante el desarrollo emocional, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y de verdad, hoy día los estudiantes se van más por el apapacho, pero un apapacho comodino, que por aquella persona que por lo menos intenta que reflexionen los demás. De modo que el estudiante tiene muy poca libertad para decidir. Y además, mira, ¿con qué elementos puede decidir, Ivonne? Si el alumno no tiene buena formación. Y cuando digo buena formación, ni emocional y mucho menos académica. Entonces, si no tiene buena formación académica, ¿cuál será su parámetro? ¿Con qué parámetro puede valorar a sus maestros? Y hay mucho discurso, Ivonne, en las instituciones. Pues ustedes como docentes, ahora tú como docente,
te has de dar cuenta que en las instituciones educativas hay mucho discurso acerca de, es que las emociones de los alumnos y es que hay que atender la parte emocional, pero es un discurso. ¿Por qué digo yo que es un discurso? Porque son gente sumisa, son gente que está preparada para responder al aparato ideológico dominante. Cuando les mandan una orden, por ejemplo, la acatan sin mayor reflexión. Y eso no es benéfico para ningún sistema educativo. Ahí me pone a pensar que sus emociones andan muy deterioradas, que no tienen claro lo que es la emoción, que no tienen claro lo que es formar nuestra propia personalidad y nuestra propia identidad para poder salir adelante. Imagínate qué mal me vería como docente si yo me pusiera a exigirles a mis alumnos que progresaran y que mi hija fuera un desastre. Yo creo que sí, honestamente me vería muy mal. Yo creo que ni yo me la creería. Yo creo que el buen pastor por su casa, por su rebaño empieza. Sí, hay muchas cosas que analizar. Yo creo que una sesión es poca. Yo creo que habría que invitar a más especialistas, más docentes que pudieran comentar con nosotros y debatir este documental, que por cierto ha sido poco difundido y que realmente rompe estructuras. Todavía hay gente que cree que la educación de Finlandia es lo máximo. Y todavía hay gente que cree que Singapur, o sea, ni siquiera tienen claro quién está. Y además como dice el propio investigador, nos vamos por el resultado de la OCDE. Y fíjate, me voy a meter hasta en la parte política, Ivonne, porque ¿quién es el presidente actualmente de la OCDE? Gurría. Y Gurría ha sido un político que trae una colota que le pisen. Priista, saqueador. Y fíjate bien, ahora que en México hay cambio de gobierno, ahora sí se atreve a decir, México está mal, México no tiene la tecnología. ¿Y por qué no dice que el gobierno de su partido por mucho tiempo financió, o más bien hizo convenio con empresas donde compraron tablets de muy baja calidad y las repartieron nada más para tapar, como se dice coloquialmente, el ojo al macho, ¿no? Había que ir a la reunión de 2015 en Incheon a decir que México estaba a la vanguardia tecnológica porque todos los alumnos de cuarto, quinto y sexto tenían su tablet y a los maestros también se les dio un tablet. Insisto, de muy baja calidad. Y bueno, ¿y como para qué les dieron un tablet si no les dieron capacitación? Mira, ante una pandemia estamos sufriendo y no sufren nada más los maestros de básica, también los de superior. Qué sorpresa me llevo cuando veo que hay maestros de educación superior que todavía no saben trabajar la educación virtual. Y eso es triste. Insisto, nadie puede dar lo que no tiene. Y sí creo que la educación es un crimen. Muchas gracias. Ricardo, no sé si te gustaría hacer algún comentario para ir cerrando esta primera parte de la mesa de análisis sobre el documental. Sí, me gustaría agregar algo. Yo de igual forma que la doctora concuerdo en que sí, la educación es un crimen y como lo comentaba, actualmente la pandemia ha afectado mucho la educación y jamás ha habido capacitación y creo que es un grave error ahorita querer, pues que todo sea a través de un aparato o de una cámara, pero jamás hubo capacitación, jamás hubo una explicación de cómo se iba a hacer. Entonces es un grave error que ha cometido pues todo el gobierno en general, no solamente de aquí, sino en varios países de igual manera. Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo con que es un crimen la educación por lo mismo, porque siempre han faltado cosas, nunca ha estado al 100% el apoyo. Por eso es que comentaba que el docente siempre ha estado solo, porque nunca ha habido apoyo hacia él. Lo han dejado que él busque la manera como
cómo fortalecer su enseñanza. Gracias, yo agradezco a los dos sus participaciones muy valiosas. Pues amigos de Izquierda de Nacimiento, no olviden suscribirse y darle like. Muchas gracias a los dos. Y bueno, yo quiero cerrar con algo. Invitar de verdad a la gente que nos mire a ver el documental. Tú tienes a la mano el nombre, si nos haces favor de decirlo, de decirnos al público. Un crimen llamado educación. De Jürgen Klarik. Por favor, quienes nos miren en este canal, yo les invito a que vean el documental, que lo analicen, porque tenemos que empezar a tener un criterio y porque de verdad urge cambiar nuestra forma de mirar la educación. Muchas gracias, Ivonne, por invitarnos a estrenar tu segmento, porque es tu estreno. Sí. Te felicito mucho porque eres una chica muy valiente que se atreve a iniciar un proyecto de una dimensión mayúscula, de mucha importancia. Y quizá, Ivonne, te vas a encontrar con que hay docentes que no piensen como nosotros, pero también te vas a encontrar con muchos que sí piensan como nosotros. Y es válido. Es válido tener diversidad de opinión. Lo único que no es válido es cruzarnos de manos y no hacer nada por lo que estamos viendo. Por eso invitamos a que vean el documental, que tengamos mayor información y que no nos vayamos por lo que dice o escuchamos que dijo un tercero. A veces creemos que la educación de México en cierto sexenio, en cierto periodo, fue wow, un boom, o que de plano no podemos porque la conquista nos tiene aplastados. Una conquista que pasó hace muchísimos años, desde más de 5 siglos. Entonces, yo creo que para poder tener un criterio y una opinión, se necesita información. Es todo. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes, compañeros. Efectivamente, estrenamos el segmento. Y pues qué gusto poder compartirlo con ustedes. Den like, suscríbanse al canal. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.